Muy buenas tardes, mi nombre es Caterina Cadena, soy estudiante activa del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Hoy vamos a hablar sobre interdisciplinariedad en el marco de la materia Enfoques Actuales de la Educación, orientado por la doctora María Delia Telles Castilla. Toda la conceptualización que vamos a realizar respecto a interdisciplinariedad se basan en el libro publicado por Espinosa Freire en el 2017 llamado La interdisciplinariedad en el proceso docente educativo del profesional en educación. Iniciemos. Presentaré una breve introducción, hablaremos de interdisciplinariedad, finalmente haremos unas conclusiones generales y se expondrá la bibliografía ya mencionada anteriormente. Hoy en día vivimos en un mundo totalmente globalizado, donde el desarrollo de la ciencia y tecnología ha llegado demasiado lejos. Especialmente en esta situación en la que nos encontramos, nos enfrenta a grandes retos como aprender a manejar diferentes plataformas, diferentes recursos digitales que antes no teníamos ni incorporábamos en nuestras aulas. Pero para ello es necesario revisar o hacer una revisión en la formación del docente como profesional de la educación. ¿Sí? ¿Dónde se hace esa formación? En la universidad. Entonces son las universidades quienes están formando a los profesionales en educación y en donde hay que hacer una revisión para poder hacer frente a los nuevos retos que nos pone esta sociedad y enfocarse en lo que normalmente llamamos como una educación científica. Para ello, hay una necesidad grande de hacer un cambio curricular, ¿cierto? Para hacer ese frente surge un concepto muy nuevo que se ha venido trabajando mucho, ha tomado mucha fuerza últimamente, que es la interdisciplinariedad. Entonces vamos a ver en qué consiste la interdisciplinariedad, cuál es su conceptualización general y cómo nos puede ayudar a enfrentar y a mejorar o a preparar al profesional en educación. Vamos a iniciar con interdisciplinariedad. Para ello iniciaremos con unas consideraciones sobre la implementación en el proceso docente educativo. Como dije, es necesaria una transformación curricular, pero, de acuerdo con Kumberman, es necesaria una transformación en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Y lo primero que tenemos que revisar es el contexto en el cual transcurre ese proceso de enseñanza e ir eliminando las barreras o lo que no permite que transcurra ese cambio curricular. Luego tenemos que implementar los cambios realizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, encaramos lo que nosotros llamamos como interdisciplinariedad con esa implementación que hicimos sobre la práctica de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Por último, nos dice que es necesario revisar y cambiar las concepciones respecto a la formación y superación de los profesores de ciencia, puesto que son los docentes quienes hacen o logran transformaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende necesitan una adecuada preparación para poder ejecutar dichas transformaciones y obviamente obtener los resultados deseados. Algunas de las barreras existentes para la implementación de la interdisciplinariedad son: pero entonces, ¿qué se requiere para que se pueda lograr una interdisciplinaridad? Básicamente se necesitan dos: una cosmovisión general de los conocimientos y que esa interdisciplinariedad pueda dar solución a los diferentes problemas que nos da la nueva realidad en la que vivimos. La palabra interdisciplinariedad está conformada por la palabra inter, que significa entre, disciplina, que hace alusión a la instrucción, a la enseñanza, al conocimiento o a la ciencia. El sufijo arius, que significa pertenencia, y el sufijo dat, que significa abstractos de cualidad. Y en términos generales, Freire define la interdisciplinariedad como la forma de pensar
y proceder para enfrentar y resolver cualquier problema de la realidad, ya que estos problemas no surgen en la realidad de forma aislada, como normalmente nos presentan las áreas del conocimiento, sino que se forman en un contexto específico en que están involucradas diferentes disciplinas. En ese sentido, la interdisciplinaridad presenta dos actitudes fundamentales. Una es construir una nueva representación del problema que sea mucho más adecuada independientemente del criterio particular. ¿Sí? Se espera que se asocie, por ejemplo, la biología, la sociología, la psicología, entre otras. Pero también considera una práctica específica para acercarse a los problemas de la existencia cotidiana. El objetivo no es crear una nueva disciplina científica ni un discurso universal, sino recobrar un problema en concreto. Son muchos los autores que hablan sobre interdisciplinariedad. Sin embargo, la mayoría convergen en: es un eje metodológico, vincula nexos entre las diferentes disciplinas de las ciencias, pero abarca todas las cualidades y valores y atributos propias de cada disciplina. Y además es un encuentro y una cooperación entre las mismas. Y es una enseñanza integrada a las ciencias. Respecto a las relaciones interdisciplinarias, encontramos en el nivel más bajo la multidisciplinariedad y en el nivel más alto la transdisciplinariedad. Estando en el medio la interdisciplinariedad, que en el fondo lo que hace es una interrelación entre las disciplinas y una cooperación entre las mismas. Hay muchas clasificaciones respecto a los diferentes niveles de relación interdisciplinaria. En esta vamos a presentar la planteada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en el marco del Simposio de Bucarest de 1983. Aparece en el nivel más bajo la multidisciplinariedad, porque no hay comunicación entre las disciplinas o entre las ciencias. Continúa la pluridisciplinariedad, en donde hay una comunicación, pero únicamente entre las disciplinas que están muy cercanas o que tienen una relación muy estrecha. Aparece la disciplinariedad cruzada, que se basa en una relación de posición de fuerza, en donde una quiere sobreponerse a la otra. Luego viene la interdisciplinaridad, que lo que hace es una interrelación entre las diferentes disciplinas para trabajar de una forma mucho más enriquecedora, donde pueden hacer modificaciones en sus marcos conceptuales, donde vienen las metodologías de investigación y donde se interrelacionan para solucionar un problema específico de la realidad. Y por último está la transdisciplinariedad, que también se conoce como la metadisciplinariedad. Prácticamente hace alusión como una especie de armonía entre las diferentes disciplinas, haciendo alusión general como a la unidad como tal de la ciencia. Bueno, respecto a la interdisciplinaridad en la enseñanza, ¿qué es lo que sucede? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que para trabajar la interdisciplinaridad en la enseñanza es necesario ver que cualquier intervención que se realice como un aspecto de la totalidad o de las totalidades de las que forma parte. Es decir, no podemos mirarlo de forma aislada como son simplemente disciplinas o áreas de conocimiento por separado, sino que necesitamos hacer una convergencia entre todas las disciplinas o áreas para poder hacer un diseño curricular donde se fomenten diferentes actividades que requieran no únicamente una disciplina independiente de las otras, sino una vinculación e interrelación entre todas ellas. Por ello es necesario estructurar un plan de estudios que incluya tareas integradoras y permitan una enseñanza modular, a la vez una evaluación interdisciplinaria que contenga un componente investigativo. Por el contrario, el conocimiento fragmentado, la poca preparación del docente, el currículo tradicional que presenta asignaturas aisladas y la discordancia existente entre la teoría y práctica no permiten una verdadera interdisciplinaridad en el aula de clases. Respecto al diseño curricular, es necesario hacer una planeación. Entonces, distinguimos dos tipos de planeación. Una macrospectiva visión, que es a largo plazo, y una microspectiva visión, que es a corto plazo. Pero, ¿qué características debe tener esta planeación? Debe ser indicativa,
participativa, integral, debe ser opcional, iterativa, operativa, prospectiva. Además, debe cumplir con los siguientes principios. Debe ser factible, debe ser objetiva, debe ser flexible, debe tener una cuantificación, es decir, unas metas claras, y debe tener una unidad, es decir, que todo lo que se haga sea unificado respecto al currículo que se está generando. Bueno, a manera de conclusión, es necesario formar personas que sean capaces de solucionar los diferentes problemas a los que se enfrentan diariamente. Para ello es necesaria una formación docente y esto implica una revisión del rol que cumple la universidad en este proceso. Para ello es necesario una planificación, una ejecución y una evaluación de todo el proceso formativo que tienen los docentes, porque son ellos quienes en últimas van a formar los futuros profesionales. Es necesario, para llevar una interdisciplinariedad a cabo, trabajar de forma mancomunada toda la comunidad educativa. Muchas gracias.